Hola, mi nombre es Luis Murillo, trabajo en el equipo de soporte de GeneXus y en el día de hoy vamos a estar hablando de Legacy Modernization con GeneXus. Primero que nada vamos a dar un pequeño marco de qué estamos hablando cuando hablamos de Legacy Modernization. Y cuando decimos modernización de sistemas Legacy, no estamos hablando de otra cosa que de automatizar los procesos de negocio de nuestra empresa de acuerdo al estado de arte de hoy en día. Hace 30, 20 años nosotros podíamos pensar en llegar a una empresa y para automatizarle sus procesos de negocio decir o empezamos todo de cero o tiramos lo que ya tengas, pero hoy en día toda empresa ya tiene algún grado de automatización. A mí me gusta llamarle que no existe el greenfield, o sea, cuando llegamos para automatizar procesos de negocio, toda empresa ya cuenta con sistemas que están soportando el negocio hoy en día y nosotros el desafío es cómo atacamos esa realidad. Entonces, permítanme contarle una historia en esta charla de un gerente de informática que nos contactó a nosotros, que estaba con esta problemática. Si es una historia real o es una historia ficticia lo que yo le voy a contar, no tiene mucha importancia. Si es una historia basada en alguno de los muchos casos que nosotros hemos encontrado en esta realidad, bueno, me lo sabrán decir ustedes al final de la charla cuando termine. Espero que ustedes sepan darse cuenta, pero lo importante aquí es no si es una historia real o no lo que les voy a mostrar, sino es si ustedes no están en esta situación, que traten de darse cuenta si no conocen a alguna persona o alguna empresa que se encuentra en esta situación. Entonces, Legacy Modernization es el nombre que le puso los equipos de marketing que le pusieron para conceptualizar esta realidad. O sea, sistemas que hoy están funcionando, cumplen en cierta medida con satisfacción los requerimientos del negocio, pero tienen determinadas problemáticas. Ahora, por otro lado, los equipos de marketing también inventaron otro eslogan que se llama Digital Transformation, y es cómo a través de la automatización de los procesos de negocios yo puedo hacer que mi industria, mi negocio, esté en la última tecnología para obtener valor y cada día más valor de mi negocio. Ahora, ¿cómo hacemos convivir el Legacy Modernization con la Digital Transformation? ¿Son conceptos antagónicos? No, en GeneXus creemos que el modernizar estos sistemas legados es de alguna manera un camino hacia la Digital Transformation. Es lo que nos va a habilitar en mi empresa emprender un camino de Digital Transformation con los sistemas. El tema que nos encontramos aquí es ¿dónde en nuestro negocio está el valor de nuestro negocio? Bueno, creemos que en gran parte el valor de nuestro negocio está en los activos digitales. ¿Qué son los activos digitales? Bueno, básicamente hay dos grandes pilares de los activos digitales que yo tengo en mi empresa. Uno son los datos que en gran medida están en estos sistemas legados. Y por otro lado tenemos la lógica oculta que hay en los programas desarrollados en estos sistemas legados. Y todo eso se encuentra, es una forma de tener oculto en los sistemas que soportan la gestión de mi negocio, que hay conocimiento que está en los procesos, hay conocimiento que está en el propio negocio y hay mucho conocimiento que está en los usuarios de mis sistemas y en aquellas personas que desarrollaron estos sistemas. Entonces, la aproximación que nosotros en GeneXus tenemos de los sistemas que debemos desarrollar es salvar todo este conocimiento, contar con un repositorio donde nosotros podamos almacenar estos activos digitales, y esto en GeneXus la conocemos con el nombre de Knowledge Base. Los proyectos en GeneXus tienen el nombre de Knowledge Base precisamente porque es una base de conocimiento, es un lugar donde formalizamos y guardamos este conocimiento para que persista ahí y poder obtener a lo largo del tiempo valor de este conocimiento almacenado. Ahora vamos a ver una demo, y en esta demo que vamos a ver voy a utilizar una herramienta que contamos en GeneXus desde los comienzos de GeneXus y a mí me gusta llamarle una herramienta no siempre valorada con todo el poder que tiene, que es el Database Reverse Engineering, que es una feature dentro de GeneXus que nos permite leer estas bases de datos diseñadas por terceros y poder formalizar todo el conocimiento y obtener un modelo de datos que pueda ser entendido con GeneXus. Y en base a ese pilar, construir
sistemas en el estado del arte actual. Entonces, ¿cuál era realmente el problema que tenía este CEO de la empresa que nos contactó y que estaba en un embrollo que no sabía cómo salir? Bueno, su sistema cumplía las funcionalidades que el negocio necesitaba, pero tenía una experiencia de usuario que era arcaica, mala. Estaba desarrollado en lenguajes que hoy ya no se usaban más y que no podía crecer en base sobre ellos. RPG, COBOL, no encontraba hoy en día desarrolladores para entender esos programas y eventualmente escribir cosas nuevas. Había tecnologías que no podía implementar soluciones basadas en esas tecnologías precisamente porque los sistemas en los que estaba soportado el negocio no lo soportaban. Y bueno, y varios de estos problemas que ustedes ven aquí enumerados, que seguramente muchos de ustedes o algún conocido de ustedes se enfrenta hoy en día. Entonces, vamos rápidamente a pasar a esta demo de cómo le resolvimos con GeneXus este problema a este cliente. De donde nosotros partimos era de esto. Estas eran las pantallas que tenía mi cliente, eran pantallas que cumplían los requerimientos, pero como ven, eran pantallas verdes, arcaicas, rígidas, y lo que nosotros le prometimos es que rápidamente con GeneXus íbamos a poder cambiar la experiencia de usuario para tener pantallas de este estilo, para tener soluciones mobile que sus usuarios o sus clientes puedan tomar ventaja, y todo esto parado sobre el sistema legado que ya tenía funcionando. Vamos entonces ahora a ver esta demo que les comenté. Bueno, este era entonces el sistema con que nos encontramos en nuestro cliente. Un sistema desarrollado en iSeries, en RPG, donde el desarrollador ya no estaba más en la empresa. Como ven, es un sistema de e-banking, donde maneja básicamente los usuarios de mi banco, las cuentas bancarias que tienen estos clientes con el balance, un saldo, y a modo de ejemplo alguna otra opción de menú. Podemos aquí ver las transferencias de dinero que se hacen entre las cuentas. Lo que vamos a hacer entonces es, como decíamos, con GeneXus crear un proyecto, y en este proyecto lo que vamos a hacer es, utilizando la herramienta DBRed, conectarnos a este iSeries para leer las tablas de este sistema legado. Una vez que DBRed lea las tablas de este sistema legado, va a estar en condiciones de ofrecerme un modelo de datos en el cual yo soportar el sistema que voy a estar desarrollando arriba del sistema legado. Entonces, rápidamente DBRed detecta que hay 3 tablas, a modo de ejemplo, la de usuarios, la de cuentas y la de transacciones bancarias, y me va a definir en base a estas tablas, que yo como desarrollador de tecnologías modernas quizás no tengo ni idea de cómo ir a leer una tabla en el iSeries, una tabla con DDS desarrollada para RPG, pero DBRed tiene ese conocimiento embebido y él es capaz de leerlo. Le digo que si encuentra atributos que tengan el mismo nombre, los considere como que son el mismo concepto. Entonces GeneXus lee estas tablas y crea para las mismas transacciones asociadas a estas tablas existentes en mi sistema legado. Y con estas transacciones lo que voy a poder estar haciendo es, a partir de ahora, generar toda la nueva user experience leyendo los datos del sistema legado. Como vemos, encontramos los atributos para cada transacción, y paso seguido lo que hacemos es podemos gráficamente ver cuál es el modelo de datos que infirió GeneXus en base a estas tablas. Entonces, yo como developer ahora sí tengo una forma amigable de observar cuál es el modelo de datos que mi sistema legado tenía. Entonces veo que hay una tabla que está relacionada, la de cuentas está relacionada con la de los usuarios, y hay una tabla de transferencias de dinero que no tiene relación alguna con estas otras 2 tablas. Entonces yo como developer me puedo dar cuenta o puedo hablar con gente que esté dentro de la empresa para detectar que la tabla de transacciones bancarias tiene que tener una relación con la tabla de cuentas,
y detecto que hay dos campos que son el número de cuenta que envía el dinero y el número de cuenta que recibe el dinero, que en verdad, si bien ahí tienen un nombre diferente, en verdad están haciendo referencia a las cuentas bancarias. Entonces lo que hago es defino dos subtipos, que esto quiere decir en GeneXus decirle, por más que en las tablas originales estos dos campos tengan nombre diferente, conceptualmente para mi modelo de datos van a ser el mismo campo. Entonces defino dos subtipos de número de cuenta que envía el dinero y número de cuenta que recibe el dinero, que hacen referencia al mismo campo, que es un número de cuenta. Una vez que hago esto, vamos a ver que GeneXus rápidamente va a detectar que entonces ahora hay una relación entre esta tabla de transferencias de dinero con las tablas de cuentas bancarias. Por lo tanto, va a considerar estas dos tablas como relacionadas. Lo que hacemos entonces, una vez que logramos indicar esta relación, es agregarle más riqueza a la interfase, y en la transacción de transferencias de moneda vamos a agregar además el nombre de cada una de las cuentas, la cuenta que envía el dinero y la cuenta que recibe el dinero. Estamos agregándole riqueza a la interfaz de usuario, y del mismo modo vamos a poder agregar el nombre del usuario en la tabla de cuentas, ya que GeneXus detecta que el user ID que estaba en esa tabla es el user ID de un usuario. Entonces, si volvemos a ver ahora el diagrama, el modelo de datos está más rico. Existe esa relación entre las tres tablas. Si ejecutamos ahora el sistema, vemos que tenemos una interfaz web mucho más amigable, que estamos accediendo, aquí ven, esto es una ejecución real, accediendo a los mismos datos del sistema iSeries pantalla verde, en lo cual hoy en día está soportado el negocio. Ahí vemos que los datos que estamos viendo en esta aplicación web son los mismos datos que hay en el sistema Green Screen, y todo el CRUD está resuelto automáticamente con GeneXus. Ahora, una vez hecho esto, lo que vamos a ver es que podemos agregarle mucha más riqueza a este sistema que estamos modernizando de alguna manera, y para esto tenemos una aproximación al desarrollo basado en patrones. Entonces, a todas estas transacciones nosotros le vamos a aplicar un patrón, el patrón que nosotros conocemos como de WorkWith, y simplemente haciendo dos clics y aplicándole patrones a las tres transacciones y haciendo alguna otra customización, ya vemos que tenemos un menú mucho más amigable, un menú que está agregando información, que estamos viendo información mucho más rica, que podemos interactuar con los mismos datos, incluso que sin nosotros haber tenido que programar nada, ya nos está ofreciendo pantallas donde nos muestra las relaciones entre los datos, las relaciones que hay desde las cuentas de usuario hasta los usuarios mismos, que son los que tienen esas cuentas nominadas. Incluso podríamos de aquí, no es solo de visualización, sino que podemos crear un dato nuevo, crear un usuario nuevo en este sistema que acabamos de desarrollar de esta forma ágil, rica en cuanto a su interfase, y este mismo dato está interactuando con las mismas tablas de nuestro sistema legado. Por lo tanto, este dato que yo inserto aquí desde el sistema web, en verdad lo está haciendo un insert de un nuevo usuario en las tablas del sistema legado. Si nosotros vamos al sistema RPG, este dato que insertamos desde el sistema web que acabamos de desarrollar con dos clics en GeneXus, también se ve impactado porque en realidad estamos interactuando sobre las mismas tablas. Ahora, no era solo esto lo que le queríamos ofrecer a nuestro usuario. También podemos desarrollar nuevos objetos que le agreguen ahora riqueza o nuevas funcionalidades a este sistema legado. Y por ejemplo, si surge un negocio de tarjeta de crédito para mi empresa bancaria, puedo rápidamente crear nuevas transacciones, y estas nuevas transacciones van a crear nuevas tablas,
todo dentro de la misma base de conocimiento. Y estas nuevas tablas ahora van a ser tablas que, si bien van a estar dentro de iSeries, que si bien van a estar relacionadas con las tablas de este sistema legado, ahora este modelo, como yo lo estoy generando a modo de ejemplo en esta KB en C#, van a ser tablas SQL Collection, que son un manejador de base de datos que hay dentro de iSeries, que es con una tecnología un poco más moderna que lo que eran las tablas con DDS. Entonces yo rápidamente creo dos transacciones nuevas, una para tener tipos de tarjetas de crédito y otra para asignar tarjetas de crédito a los usuarios, aquellos usuarios que estaban en las tablas del sistema legado. A estas mismas transacciones también les aplico el patrón y adicionalmente puedo enriquecer más a mi patrón y enriquecer más a menú para poder obtener con dos clics interfaces de ese tipo como las que acaban de ver en pantalla. Si seguimos un poco más profundizando con la modernización que le vamos a hacer, recuerden que también le ofrecimos a nuestro cliente que le íbamos a dar toda una solución para poder ser ejecutada mobile. Ahora, para desarrollar esa solución mobile, mientras nosotros estábamos haciendo este proceso de modernización del sistema, le pedimos a nuestro equipo de diseñadores que, utilizando una herramienta Sketch que los diseñadores suelen muy hábilmente utilizar, que nos vaya haciendo un mock-up de todas las pantallas y cómo iban a ser las interacciones, etcétera, de este submódulo mobile que íbamos a desarrollar para nuestro cliente bancario. Entonces lo que hacemos ahora con GeneXus, ese sketch que nos desarrolló nuestro equipo de diseño, simplemente lo importamos dentro de esta misma base de conocimiento. Al importar ese diseño sketch que nos entregaron, lo que pasa en GeneXus es que de forma automática se van a generar un montón de paneles y un montón de datos de prueba para que yo simplemente importe eso, genere la aplicación dando F5 y GeneXus va a estar mostrándome una aplicación nativa corriendo en Android que cumple todos los diseños que me fueron entregados. Aquí ven que ya contamos con una aplicación mobile, pero si prestan atención, los datos que estamos viendo en este caso no son datos reales. Los datos que nosotros estamos viendo son los datos que mi equipo de diseño incorporó en ese diseño que me entregó para que yo simplemente tenga una especie de mockup y pueda rápidamente ver cómo sería el resultado. Ahora, lo que yo, developer GeneXus, voy a querer hacer es estos datos de prueba engancharlos con datos reales, con los datos reales de aquellas tablas con DDS, RPG que venían de mi sistema legado. Entonces, bueno, fíjense qué sencillo que es en GeneXus. Aquí está el data provider, el proveedor de datos que mi equipo de diseño me entregó con un juego de datos de prueba. Yo lo que hago es simplemente cambio estos textos que me puso el equipo de diseño mencionando atributos que DeVerret infirió leyendo el modelo de datos que un programador RPG había hecho en iSeries. Yo aquí simplemente menciono a los atributos y ahora, cuando genere y ejecute, GeneXus va a saber cómo resolver la navegación, cómo escribir los servicios REST que vayan, lean estas tablas y le entreguen a la aplicación mobile los datos reales de mi sistema legado que está corriendo en un iSeries. Eso es lo que estamos haciendo aquí, es cambiando los datos de prueba por atributos reales, y una vez que yo vuelva a ejecutar ahora la aplicación mobile, vamos a ver que lo que se va a presentar en pantalla ya no son esos datos de prueba, sino que GeneXus supo cómo leer este sistema pantalla verde, estas tablas DDS, obtener el dato real, y este dato real que hay en el sistema Legacy es el que estamos viendo en esta aplicación mobile. Y esto lo hicimos con dos clics, con un diseño acabado y con toda la potencia que los equipos de diseño son capaces de darnos y nosotros como desarrolladores nunca seríamos capaces de lograr. Para terminar también, el equipo de diseño
me presentó que en la pantalla estaba bueno y en base a un requerimiento que había hecho nuestro cliente, es que quiere brindarle a sus clientes poder tener la posibilidad de tener chatbots con los clientes finales. Entonces, bueno, también yo rápidamente puedo diseñar en GeneXus un chatbot, pero no un chatbot cualquiera, sino un chatbot que lea datos de la base de datos y mi cliente final en un diálogo conversacional sea capaz de hablar con mi entidad bancaria, pero obtener datos del sistema legado. Entonces, lo que aquí estoy haciendo es, escribo un procedimiento que dado una cuenta bancaria me devuelva el saldo de su cuenta bancaria, y luego lo que voy a hacer es diseñar en GeneXus un chatbot con un par de flujos conversacionales donde lo que le voy a hacer es presentar un menú al usuario final de mi banco para que él pueda elegir determinada opción, y si una de las opciones que elige, aquí vemos que tiene dos diálogos este chatbot, una de las opciones que elige es mostrar el balance, en ese flujo conversacional lo que hago es invocar al procedimiento que lee la tabla con DDS de mi sistema legado de acuerdo a la cuenta del usuario que esté logueado en su celular, llama a ese procedimiento, obtiene el resultado de su saldo y se lo muestra a través del chatbot en la aplicación mobile. Esto fue mostrado muy rápidamente para poder mostrarlo en esta charla, pero realmente si ustedes desarrollan toda esta misma demo, a mí no me llevó más de una hora hacer esto desde las pantallas verdes hasta el sistema que acabamos de ver. Bueno, con esta demo que acabamos de ver, ustedes pueden pensar, es el final de la historia. Bueno, pero permítanme un último comentario. Hay un pequeño paso más que le brindamos a nuestro cliente. El sistema que nosotros modernizamos, el sistema legado al cual le aplicamos toda esta tecnología y modernizamos, adicionalmente de dejar un sistema con tecnología de punta para que su negocio pueda ahora ser soportado, adicionalmente es lo que nosotros llamamos feature proof. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue almacenar en GeneXus todo el conocimiento del negocio. Y este sistema, entonces, a partir de ahora, podrá adaptarse y ser generado automáticamente en las tecnologías nuevas que haya hoy o que surjan de aquí a futuro. Hace poco alguien dijo, hablando de GeneXus, que con GeneXus estábamos brindando juventud eterna a nuestro código. Yo voy a pararme en esa frase y voy a modificarla un poquito. Lo que realmente nosotros estamos brindando con GeneXus es juventud eterna a su conocimiento, para que hoy y siempre, en base a ese conocimiento, el código sea generado automáticamente en las tecnologías que en cada momento sean relevantes. Entonces, bueno, con GeneXus podemos resolver toda esta problemática de no tener más que carencia de desarrolladores en tecnologías de punta, brindar experiencias de usuario. Bueno, y ahí en la pantalla ven algunos pocos de clientes nuestros que por estar en GeneXus pudieron embarcarse en este proceso de continuamente modernizar sus sistemas, hayan sido escritos en la tecnología que hayan sido escritos. Y ahora sí, este es el final de la historia y nuestro cliente vivió feliz a partir de ahora y para siempre. Algunas charlas donde podemos profundizar algunos de los puntos que vimos en la demo, bueno, se las dejo en esta slide, donde podrán ver en más profundidad cómo generar un chatbot con GeneXus, cómo hacer interfaces de usuario ricas de una forma muy fácil. Bueno, esto es un poco todo lo que les quería comentar hoy, así que muchas gracias por su tiempo y por haber visto esta charla.